Qué alegría estar con ustedes en este día, queridos hermanos y hermanas de YouTube. Ustedes también comparten este mensaje y se convierten en evangelizadores. Cuando ustedes comparten este mensaje, se convierten en esos discípulos misioneros del Señor anunciando la palabra. Cada vez que hablamos del Señor y lo compartimos, muchos más hombres y mujeres pueden conocerlo a Él. Lo empiezan a amar y también lo empiezan a proclamar y a celebrar. Por eso no es bueno quedarnos callados. Cuando hablamos del Señor o cuando escuchamos hablar de Él, compartamos. Compartamos con otros hombres y mujeres que están sedientos de Dios. Tuve una experiencia bonita hace unos días. Alguien que vino a pedirme consejo y le digo, entre a YouTube. Y cuando entra a YouTube, Miguel Antonio Díaz en YouTube, después vuelve la persona para decirme, Padre, qué bendición. ¿Cómo me han servido sus mensajes, sus reflexiones, sus palabras? Y esto se lo cuento es porque a veces uno cree que una reflexión, una palabra, no significa nada. Pero para muchas personas que están sedientas de Dios significa mucho. Esa persona casi con lágrimas en sus ojos decía, ¿cómo esa palabra, esa reflexión de ese día me sirvió tanto? Me llegó precisamente en medio de las dificultades que tenía y me alentó, me levantó, me animó. Asimismo, quiero que ustedes también hablen del Señor o compartan este video con muchas más personas que a veces uno cree que no tienen problemas, que no tienen dificultades, y tienen quizá muchas dificultades y una palabra los anima, una palabra los fortalece. La presencia del Señor los anima a seguir adelante y quizá hasta a salir de un vicio, de una inclinación, de un pecado, a empezar a llevar una vida nueva. Precisamente el capítulo 7 del libro de la sabiduría para este día, hoy, el Señor nos está pidiendo que actuemos con sabiduría. Él ama a los hombres y mujeres que obran con sabiduría, dice la lectura de hoy, en el capítulo 7. A los que obran con sabiduría, no con imprudencia. Tenemos que mirar cómo hacemos las cosas habiéndolas pensado, habiéndolas reflexionado, habiéndolas analizado, habiéndolas puesto en oración. Porque es que a veces hacemos las cosas y nos equivocamos. Frecuentemente hacemos las cosas para reflexionarlas y después tenemos que decir ¿por qué hice esto? La sabiduría es pensar, reflexionar, analizar, es tomar esa fuerza de Dios, esa gracia de Dios para que aquello que hagamos sea recto y sea correcto, para que aquello que hagamos no nos perjudique ni a nosotros ni a ninguno de quienes están a nuestro alrededor, para que no ofenda a Dios nuestro actuar. Eso es obrar con sabiduría. ¿Qué conviene? ¿Qué no conviene? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Pero eso lo da Dios cuando le pedimos esa gracia de la sabiduría de Dios. Los hombres y las mujeres, a veces los seres humanos, somos tercos. Y a veces obramos a la ligera. Y cuando obramos a la ligera, podemos cometer errores y no obrar con sabiduría. Por eso el Salmo 118 para hoy. ¿Qué salmo más bello este Salmo 118 para este día? Hoy día jueves. En este día jueves le damos gracias al Señor por todo lo que nos regala, por todo lo que nos da. En este jueves tan especial, 11 de noviembre. Jueves 11 de noviembre tenemos también nuestra hora santa aquí en nuestra parroquia y en muchas parroquias hora santa para poder encontrarnos con el Señor. Y el Salmo 118 dice, tu palabra es eterna, Señor. Qué hermoso, tu palabra es eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. Si el Señor dice que nos ama es porque nos ama. Si el Señor dice que se entregó por nosotros, es porque se entregó por nosotros.
Si el Señor dice que debemos perdonar como Él nos perdona y que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, es porque hay que perdonar. Si el Señor dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esto es mi sangre, es porque creemos que verdaderamente esa palabra no es para un momento, sino que siempre se hará realidad en medio de nosotros. Esa palabra, verdaderamente el Señor se queda vivo y presente sobre el altar. Tu palabra, Señor, es eterna. Es eterna. Por eso los fariseos en el capítulo 17 de San Lucas hoy le preguntan al Señor, Señor, ¿y cuándo va a llegar el reino de los cielos? ¿Cuándo llega el reino de los cielos? ¿Cuándo se presenta el Señor en medio de nosotros en toda su plenitud? Y ustedes bien saben que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. El reino de los cielos es el mismo Señor. El reino de los cielos es el crucificado. El reino de los cielos es el Redentor, el Salvador, que está en medio de nosotros para que lo conozcamos, para que hablemos de Él, para que lo anunciemos, para que lo celebremos. El reino de los cielos. ¿Qué estamos esperando si el Señor ya está con nosotros? El Señor está en medio de nosotros. Por eso hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículo 20 en adelante, los fariseos le preguntan, ¿y cuándo va a llegar el reino de los cielos? ¿El reino de Dios cuándo llega? Y Jesús respondió, el reino de Dios no está aquí ni está allá. Y si alguien dice que está allí o que está allá, no vayáis tras ellos. El reino de los cielos está presente en medio de nosotros. Vive los sacramentos, vive los mandamientos, vive las horas de misericordia. Mira de qué manera vivimos la palabra, de qué manera la confesión, la comunión, la Santa Eucaristía, el Santo Rosario, las obras de misericordia, la lectura permanente de la palabra, la visita al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Dios nuestro Señor les bendiga. Dios nuestro Señor les acompañe. Hoy día sacerdotal oramos por el Papa Francisco, por los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, para que Dios nos haga cada día instrumentos de Él. Y nosotros oramos por ustedes. Oramos para que Dios los proteja, para que Dios los bendiga, para que Dios los acompañe, y oramos para que estén siempre con salud y mucha bendición. Hoy precisamente en nuestra diócesis nos reunimos los sacerdotes por zonas, por grupos pequeños de 25, 30 sacerdotes en cada zona pastoral. Hoy nos reunimos para orar, para revisar nuestra vida espiritual, para evaluar este año y para proyectar actividades del próximo año. Oren por nosotros. Que Dios los bendiga. Aquí los voy a poner ahora en el altar en la Santa Misa para que Dios los proteja a todos ustedes y todas sus inquietudes y sus necesidades las ponemos en las divinas manos del Señor y Él nos escuche nuestra súplica. Que Dios los proteja y no olviden orar siempre por los fieles difuntos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día. Están en mi corazón y en mis oraciones.